capítulo 2 de Santiago, versículos 1 al 13. El título del mensaje de hoy es Amor sin parcialidad. Amor sin parcialidad. Y la primera pregunta, la pregunta obvia que voy a hacer es si alguna vez te has sentido menospreciado. ¿Alguna vez en tu vida, en algún momento, te has sentido discriminado? Es una pregunta retórica. ¿Alguna vez en tu vida alguien te ha hecho sentir mal quizás por tu idioma, tu manera de hablar, por tu país de origen? Quizás alguien te ha hecho sentir mal por tu situación económica, pobreza, o quizás tu físico, sea lo que sea, pero de alguna forma te has sentido menospreciado, menospreciada, no te has sentido bienvenido o bienvenida. ¿Has entrado a algún lugar? ¿Y te has sentido así? Quizás nadie te ha hecho caso, inconscientemente, conscientemente. ¿Has sentido eso alguna vez? Yo creo que todos en alguna ocasión hemos sentido eso. A veces quizás somos nosotros, pero a veces, esto pasa. Y Santiago en este pasaje está tratando el tema de la parcialidad. Está tratando el tema de la parcialidad. Si recordáis, Santiago está escribiendo a judíos creyentes. Le está escribiendo a la iglesia. El versículo 1 comienza con la palabra hermanos míos. O sea, eso es una indicación. Hermanos míos. O sea, lo que va a decir en estos versículos, lo que va a tratar, va dirigido a creyentes, a personas que creen en Cristo Jesús, los que estaban en ese tiempo y para nosotros hoy. Entonces vamos a leer Santiago 2, 1 al 13. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, los que están mostrando parcialidad son abusados, por decirlo así, por los ricos. El 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aparte, un comentario aparte. Podemos pensar en pecados muy, muy grandes, pero el pecado de hacer distinciones no parece tan grande como los otros. Pero dice, aquí ofendes, en uno ofendes en todo. El 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y dice el 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. La ley de la libertad. Porque en juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, es el pasaje que toca hoy. Es el pasaje que toca hoy. Hermanos míos, empieza con esa introducción, hermanos míos. Y en ese primer versículo les recuerda y nos recuerda a nosotros que Jesucristo es el eje central de nuestra fe. Jesucristo es el eje central de la fe. No hay mejor manera antes de enfrentar, no hay mejor manera antes de aconsejar, no hay mejor manera antes de escribir o de hablar o de decidir cualquier decisión que sea, no hay mejor manera que recordar: Jesús es el centro, es mi fe, es el centro de la fe. Entonces, el primer punto, nuestra fe
debe centrarse en Cristo. Nuestra fe debe centrarse en Cristo. 3 puntos. Nuestra fe debe centrarse en Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo mostró compasión. Cristo mostró amor. Cristo mostró imparcialidad constantemente. Jesucristo tocó a los leprosos, a los que nadie se quería acercar a ellos. Impuro, impuro, vete de aquí. Jesús no solo se acercó, tocó a los leprosos cuando nadie se les acercaba. Jesús mostró gracia a la mujer adúltera cuando todos la querían apedrear, la querían matar porque había infringido la ley. Y Jesús le muestra gracia. Dice, ¿quién te condena? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Jesús, a la mujer samaritana, a esa mujer que nadie le dirigía la palabra, nadie la miraba, nadie le hacía caso, igual hablaban de ella. Ah, mira esta mujer. Pues a esa mujer que salió a un pozo de agua, a la hora donde no había nadie, ahí estaba Jesús. Y Jesús no solo le dirige la palabra, le ofrece agua viva. Jesús vivió 30 años en una aldea humilde de Nazaret. Jesús, su ministerio de 3 años allí, lo hizo en Galilea y Samaria, que eran lugares y regiones menospreciados por los líderes religiosos. Bueno, no voy a comparar, pero podemos pensar en quizás algunos lugares que la gente como que no va a ver. Pues Jesús tuvo su ministerio allí. No vamos ni a hablar de que Jesús no tenía hogar, Jesús no tenía casa, no tenía techo, no tenía donde recostar la cabeza. Jesús y Jesús es el centro, el eje central de nuestra fe. Y Jesús mismo, Dios mismo, no hizo acepción de personas. Y si Jesús es el centro de nuestra fe, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. ¿Qué es? Favorecer a uno sobre el otro, ofrecer un trato especial a uno que no se le ofrece a otro, un trato respetuoso, amable, selectivo, por decirlo así. A ver, todos tenemos afinidad, todos tenemos gente con la cual conectamos, todos tenemos grupos y amigos, y perfecto, perfecto. En la iglesia también, pero muchas veces, bueno, el ser humano es atraído por las personas que son afines, que son como uno, que te sientes cómodo con ellos. Y muchas veces nos cuesta conectar con personas que son diferentes que nosotros. Pero aquí Santiago está dando este mensaje a la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, y como lo fue en aquellos tiempos, hoy todavía hacemos distinciones entre las personas, inconscientemente o conscientemente. El primero, hasta los seguidores más cercanos de Cristo luchaban con esto, contra prejuicios hacia personas que eran diferentes de ellos. Pedro aprendió que la fe en Cristo significaba no hacer acepción de personas. Pedro, judío mesiánico que era un judío, pero creía que Jesús era el Mesías prometido. Jesús era Cristo, el Mesías. Y aunque él creía en Jesús, seguía a Jesús, él arrastraba los prejuicios innatos, internos, de distinción con los gentiles. Los judíos aquí, los gentiles por allá. Los judíos aquí, los gentiles aquí abajo. Los judíos, no, Pedro no creo, pero los judíos comparaban a los gentiles con perros. Y Pedro tenía eso muy profundo, igual no se daba cuenta, igual pensaba, como nosotros muchas veces, no, eso ya lo tengo, ya, no, estoy en Cristo, pero en su corazón, muy dentro, vemos que todavía tenía esos prejuicios. Y por ello, Dios trata específicamente, cambios profundos, específicamente muy adentro de lo que hay debajo del iceberg, de lo que hay en lo profundo, la raíz, va a la raíz, y trata este asunto en el corazón de Pedro, porque no puede haber prejuicios en la iglesia, no puede haber parcialidad en la iglesia, no puede haber acepción de personas, y es
cuando en ese proceso donde Dios trata con Pedro, con la visión, con los animales, bueno, todo eso que sabemos en Hechos, cuando Dios le lleva a Cornelio, a este centurión gentil, que está buscando a Dios, que quiere a Dios, que está allí listo para escuchar el Evangelio, y Pedro predica, entra a la casa, predica el Espíritu Santo, entra a los corazones de la gente allí, y ahí es donde Dios le muestra a Pedro el Evangelio es para todo aquel que cree. Y es cuando él ve el Espíritu Santo en ese hogar, en la familia de Cornelio, en la gente que había ido a ese lugar para oír el Evangelio y ver el Espíritu Santo. Y esto lo dice Pedro, Hechos 10:34. Pedro, abriendo la boca, dijo: qué bueno que aceptaron a Cristo. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mira, es que esa lección, ese tratamiento que Dios le dio a Pedro en ese momento era muy específico. Era tratar con Pedro en su corazón de este tema de prejuicio, y era con mucho amor, como es Dios, mostrarle: tienes esto aquí muy dentro, muy profundo. Quizás piensas que no lo tienes, que no, esto ya lo tengo, pero hay un problema. Y mira, te voy a mostrar la verdad. Dios no hace excepción de personas. Prejuicios, distinciones, juzgar por la apariencia. Y eso sucedía en las iglesias. A la gente rica se le daba preferencia, como hemos leído en el siglo 1 y 2. Y si tú y yo profesamos una fe total y completa, centrada en Jesús, no hay lugar para la excepción de personas. Versículo 4 dice que cuando mostramos parcialidad, nos convertimos en jueces, con malos pensamientos. Dice también que cuando hacemos distinciones entre nosotros mismos, versículo 9 dice que pecamos. ¿Qué ocurre cuando mostramos favoritismo? Cuando tratamos bien a uno por encima del otro. Pues el texto dice, como he dicho antes, que nos hacemos jueces. En otras palabras, comunicamos por nuestras acciones, conscientemente o inconscientemente, comunicamos por nuestras acciones o actitudes quién vale para adorar a Dios. Comunicamos quién es aceptable ante Dios y quién no lo es. Comunicamos que lo material me impresiona más que lo que tú eres. Valoramos a la persona por su apariencia, por lo que tiene, por lo que viste. Este pasaje no dice que está mal ser rico, ni ser pobre. Eso no tiene nada que ver. El texto va dirigido a la manera en que nosotros como creyentes en la iglesia tratamos el uno al otro. Ahora, estamos aquí, por favor, no me digo, ¿qué le estás dando? A ver, yo creo, nos conocemos, ¿no? Y creo que todos aquí tenemos un corazón y un deseo y tratamos a la gente. Incluso muchas de las cosas que yo oigo de vosotros, y cuando viene la gente y visita, que hay cariño, que hay aceptación, que hay bienvenida. Entonces, por favor, no penséis que estoy... yo me estoy hablando a mí, porque yo sé que en mi corazón muchas veces, igual yo a veces, yo hago distinciones. Y hay que leer esto, hay que ver, y hay que pedirle al Señor, sea eso, sea otra cosa, como Pedro: Señor, ¿cuáles son aquellas cosas en la profundidad de mi corazón que yo igual ni me entero, ni me doy cuenta que necesito que trates? Muéstramelo, trátamelo, haz lo que tú quieras en esa área, muéstrame, enséñame. Entonces, esto no es sobre rico o pobre, esto es sobre nuestra actitud. Santiago pone ese ejemplo, lo hemos visto en los versículos 2 y 3. Bueno, entran dos hombres, entra uno todo vestido muy guay y con anillo de oro. ¿Sabes que en ese tiempo incluso había lugares que alquilaban anillos de oro para que tú puedas alquilarlo? Igual no eras rico, pero alquilabas y parecías rico, y aparentabas y eras rico, y te daban la preferencia, ¿no? En las sinagogas, en los salones en ese tiempo había pocas sillas, había
alrededor, quizás de costado, y algunos adelante. Y claro, los que venían con los anillos de oro y todo eso, pues, no, ven, siéntate aquí. Y venía un pobre hombre ahí, ¿qué dice? Andrajoso, ¿no? En la palabra. Que, bueno, de la calle, mendigo, un pobre. Y dice, bueno, tú quédate por ahí. Siéntate aquí en el suelo. Y eso es lo que estaba pasando. Pero, ¿esto qué nos dice? Debemos de amar, tratar a cada persona como la haría Jesús. Por ello nuestra fe debe centrarse en Cristo primero. Segundo, nuestra fe debe impulsarnos a dar valor a las personas. A dar valor a las personas. ¿Por dónde podemos empezar? A ver, en Génesis 1:27, Dios creó a todas las personas, a su imagen y semejanza. Entonces, salgamos de la iglesia. No hablemos solo de cómo nos tratamos. Cada persona que tú veas ha sido creada a la imagen de Dios. Y será una persona difícil, tendrá sus cosas, estará lejos de Dios y de pecado y todo lo que tú quieras, pero en su esencia ha sido creado a la imagen de Dios. Tiene valor delante de Dios. Dios le ha dado una gracia común, no sé si David habló de lo mismo, una gracia común que Dios da a todo ser humano, que es la vida. Te da la habilidad de respirar, de vivir, de estar aquí. Tú naces, vives, mueres. Pues es una gracia común. Eso para todos, ¿vale? Todos somos criaturas, por decirlo así, seres humanos. Pero hay una gracia no común que es la salvación y es la nueva vida, es nacer de nuevo, es decir, vale, te he dado esta vida física, pero yo te quiero dar vida espiritual, ¿vale? Y es cuando tú te arrepientes, te entregas al Señor por fe, eres suyo, te sella con el Espíritu Santo, ahora tú naces de nuevo. Y es una gracia extraordinaria. Es una gracia extraordinaria. Entonces, no solo es creado a su imagen, ahora eres su hijo. Porque dice Juan 1 que todos somos creación, criatura, pero no todos somos hijos de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que el Evangelio es? El Evangelio es, mira, disfruta de esa gracia común que te estoy dando, agradécelo. Porque el ateo también tiene esa gracia común. El ateo que no cree en Dios está disfrutando de la vida que Dios le ha dado. Pero el Evangelio es, acepta la gracia extraordinaria, acepta la gracia de la salvación, de la nueva vida, de la vida espiritual, del nacimiento espiritual. Entonces, bueno, nuestra fe debe impulsarnos a dar valor a las personas. Dios nos ha dado valor al crearnos. Dios nos ha dado valor al darnos vida eterna. Da igual la condición social, económica, tenemos un valor inherente. Y la Biblia, de principio a fin, dice que debemos ser generosos, mostrar compasión, bondad, misericordia, de una manera práctica y concreta, y más a los hermanos de la fe. En este texto, los que sufren oprobio, parcialidad, son los pobres. Los que no son valorados en este texto, en esta situación, son los pobres. Podemos examinar, podemos hablar, podemos debatir, podemos razonar porque una persona en particular es pobre, ya sea por culpa suya o por razones fuera de su control. Pero el punto no es la razón de la pobreza, sino nuestra actitud y nuestro trato hacia esas personas. El pecado, como he dicho, no es la ropa espléndida, no son los anillos, o incluso que se sentara en buen lugar. Eso no es el pecado. La verdadera naturaleza del pecado condenado en este pasaje se ve en el versículo 4, a 6 distinciones. Y de cierta manera, cuando hacemos distinciones, estamos diciendo, soy mejor que tú. ¿Conscientemente o inconscientemente? A 6 distinciones. El Evangelio de Jesús nos iguala. El Evangelio de Jesús nos pone en un mismo terreno. Cada uno de nosotros, sea la que sea nuestra situación económica, estatus, reputación, pasado, el más guapo, el más feo, cuando todos nos encontramos bajo la cruz, cuando todos estamos a los pies de Jesús, rendidos ante Él, quebrantados ante Él, somos hermanos, unidos por Cristo Jesús.
unidos por Cristo Jesús. Todos estamos en el mismo terreno. Jesús no mostró parcialidad, murió por todos. Y Santiago exhorta a esta iglesia y a nosotros que no tengamos la misma actitud que tiene el mundo, porque el mundo sí lo ve así. Este famoso, pero a la persona en la calle, no tengamos la misma actitud que tiene el mundo, que juzga por la apariencia, por el material. Mira, el pobre que no tiene nada de este mundo, pero tiene a Cristo, no puede ser más rico. Oiga, el pobre que no tiene nada de este mundo, pero tiene a Cristo, no puede ser más rico. El rico que tiene una fuente de dinero inagotable, pero no tiene a Cristo, es el más pobre de todos, el más miserable de todos. Somos iguales en Cristo. Mira, somos iguales antes de Cristo. Porque todo ser humano tenemos una pobreza espiritual. Escuchar a los chicos hablando de pobreza espiritual ahí atrás hoy. Somos pobres espirituales, estamos muertos en pecado. Todos nosotros, no hay ningún justo, solamente Cristo Jesús. Entonces, antes de venir a Jesús, antes de experimentar esa gracia extraordinaria, todos estamos en el mismo terreno. ¿Por qué juzgamos si somos iguales de pecadores? Que tengamos más o menos, en nuestro corazón somos iguales ante los ojos de Dios, pecadores que necesitamos un Salvador. Entonces, el mismo terreno antes, venimos a Cristo, estamos en el mismo terreno, pero ahora estamos identificados como sus hijos. Tenemos el valor que Cristo nos ha dado a nosotros. El Evangelio. Proclamado por Cristo encarnado, que te amó tanto que dejó. Mira, yo no he ido al cielo, obviamente. Yo no sé cómo será. Tenemos en la palabra, en la Biblia, referencias, tenemos ideas, pero yo no sé cómo va a ser. Yo me imagino que va a ser espectacular. El cielo, el paraíso. Jesús dejó eso. Jesús dejó su casa y se vino aquí con toda la enfermedad, con todo el odio, con las guerras, sí, cosas buenas, cosas sí, pero en un mundo tan lleno de pecado, lleno de sufrimiento. Y Él dejó la gloria del paraíso, se hizo hombre, se hizo un bebé, nació, no de pobreza, en un establo ahí, y vino, y se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, para decirte a ti que te ama. Y el Evangelio es para ti. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y claro, me imagino Juan era curioso, ¿no? Porque le envía dos mensajeros a Jesús, a ver, oye, ¿qué está pasando? Y Jesús, pues, envía un mensaje a Juan el Bautista en la cárcel. Y esto es lo que le dice Jesús. Juan, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y yo no sé, mira en uno de estos versículos, en el 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Yo no sé, igual cuando tú eres una persona que vive en pobreza, que no tienes nada, que no sabes de un momento al otro dónde vas a comer o qué vas a hacer, eres más abierto a recibir el amor de Cristo. Si tú eres una persona rica, que parece que no tiene ninguna necesidad, pues hay muchos obstáculos que el enemigo usa para que tú no veas tu necesidad de Dios. Pero sea lo que sea, Jesús tenía un amor y un corazón hacia los pobres. Os recordaréis, nos compartió Moisés en uno de los mensajes del retiro de la misión de la iglesia, que es una de nuestras las características de la iglesia saludable, la misión, ¿no? De llevar el Evangelio. Y él habló de este hombre cojo de nacimiento delante de la puerta del templo, o sea, ahí delante de la iglesia, de la puerta del templo. Y claro, mendigando, cojo de nacimiento, pedía dinero, y Pedro y Juan, ¿qué le dijeron? Decía, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesús, levántate. Le dieron el Evangelio. Y lo primero que da valor, hablando de dar valor a las personas, lo primero que da valor incalculable a una persona es el Evangelio. Es decirle del amor de Cristo. Es hablar el amor de Cristo. Pero no se queda ahí. Es también mostrarle el amor de Cristo. No solo hablarle del amor de Cristo, mostrarle el amor de Cristo, que dice la palabra, que es el amor de los creyentes, de la iglesia, de los que somos de Cristo. Es ese amor que es evidente, que se ve, que da testimonio a los que no le conocen. Y es dar lo que tenemos. Me predico a mí. ¿Cómo te llamas? Hacer caso a la gente que otros ignoran. Cuéntame, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué necesitas? Siéntate conmigo. No, mira, te voy a dejar mi silla. El tema de iglesia. Invertir, interesarnos y mostrar amor. El versículo 15, 16 no es parte del texto de hoy, pero viene perfectamente al caso. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Ve en paz, no me involucro. Caliéntate, pero no te voy a dar un abrigo, no te voy a dar un café, no te voy a dar. Santiago recuerda también ese pasaje a los que lo leen, a nosotros, que toda la ley se resume en amor. Ahora está hablando de amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Pero él enfatiza el segundo, que es: y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, bien hacéis. Entonces nuestra fe debe centrarse en Cristo, nuestra fe debe impulsarnos a dar valor a las personas, y el último punto, nuestra fe debe vivirse en libertad y en misericordia. En libertad y misericordia. Los versículos 12 y 13 habla de la ley de la libertad y la misericordia. Dice: hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados bajo la ley de la libertad. Porque el que obra sin misericordia se enfrentará con un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí, al llegar al final de esta sección, Santiago nos recuerda dos grandes hechos de la vida cristiana. La primera es que el cristiano vive bajo la ley de la libertad y es de acuerdo con ella como se le juzgará. Entonces, ¿qué quiere decir? Al contrario de los fariseos, de los saduceos, el cristiano no es una persona que se rija por presiones externas de normas y reglas impuestas desde fuera. ¿Tiene sentido? Sino que el verdadero creyente, que si somos de Cristo Jesús, si hemos nacido de nuevo experimentando la gracia extraordinaria, hacemos las cosas por la obligación interior del amor, por lo que nuestro corazón tiene en Cristo Jesús. El creyente sigue el buen camino, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y no seguimos este camino porque se nos impone alguna ley externa, o porque tengamos temor de castigo, esto lo hablamos en Cambios Profundos también, sino seguimos este camino porque el amor de Cristo que tenemos en nuestro corazón nos hace desearlo. Y eso va a preguntarnos: ¿cuál es el tesoro de mi corazón? ¿Qué es lo que más me importa en mi corazón? ¿Qué es lo que más amo? Porque lo que tú amas, como dice Cambio Profundo, lo que tú amas, lo que tu corazón ama, es lo que va a perseguir. Va a seguir tras lo que tu corazón ama y desea. Por eso los cambios superficiales son cambios superficiales realmente en nuestra vida. Porque tiene que efectuarse un cambio de corazón, un corazón que busca al Señor, que ama a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos debe de motivar, no solo en esta área que vemos hoy, sino en toda área. Y como creyentes, segundo hecho, debemos tener siempre presente que si yo tengo misericordia, encontraré misericordia. Es un principio bíblico que vemos aquí. Y aquí termina la sección del versículo 13 diciendo: la misericordia triunfa sobre el juicio. Sería un buen título para un libro, Susana. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mira,
¿Cuántas veces buscamos corregir? Achacamos. Seamos misericordiosos. Busquemos conectar. Busquemos establecer puentes entre las personas y el Señor. Busquemos llevar a la gente a buscar amar el corazón de Jesús. Tener un corazón que ama a Jesús y no simplemente cambiar una conducta. Entonces nuestra fe debe centrarse en Cristo, su amor nos impulsa a no mostrar parcialidad. Segundo, nuestra fe debe impulsarnos a dar valor a las personas intencionalmente. Dar valor a aquellos que otros menosprecian. Mira, esta semana podemos, ¿por qué no lo practicamos? ¿No? Ahora, no es ir a tu mejor amigo, no es ir a la persona que te cae muy bien, que tenéis muchas cosas en común, es ir a la persona que quizás nunca le hablas. Y seguramente que hay en tu barrio habrá alguien. Ir a la persona que nadie le hace caso, nadie le dice nada. Sonreírme. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Te he visto aquí 20 años, no sé tu nombre. O conociéndolo a vosotros sabéis los nombres. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué necesitas? Invertir un poco de tiempo, invertir dinero, ¿por qué no? Y compartir el Evangelio de una manera intencional. Nuestra fe debe vivirse en libertad y misericordia. Esta semana nos animo a pensar no solo en cómo dar valor a una persona y ignorar a los demás, sino mostrar misericordia como Jesús muestra misericordia. Y si quieres otro pasaje para de ejemplo de Jesús, pues Jesús en Mateo 9, cuando iba predicando, sanando, iba y estaba dentro de las multitudes. Él estaba ahí metido con la gente. Estaba ahí en medio de todo el sufrimiento y todo. Dejó su gloria, dejó el paraíso y se vino a lo más sucio. Y él estaba ahí en medio de las multitudes. ¿Y qué dijo? Es hora de irme a casa. No, dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso le llevó a decir a los discípulos, orar por las formas sobre ellos. Rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Pero fue esa compasión profunda, desde lo más profundo, la compasión que le llevó a ministrar y a pedir por más personas que tengan compasión.